Estamos recibiendo y viendo justamente la recepción y el acondicionamiento, el control de las dosis que han llegado alrededor de las 3 de la tarde a Ezeiza, provenientes de AstraZeneca, del convenio bilateral de AstraZeneca, casi 1.200.000 dosis que en una semana récord han completado 4.300.000 dosis, de las cuales también en una semana récord se están distribuyendo desde que llegan, se acondicionan y hasta el martes. De esos 4.350.000, 4.200.000 dosis se están distribuyendo y llegando para poder seguir aplicando en cada una de las jurisdicciones. Estas recepciones dos de las recepciones son de AstraZeneca, la del lunes y la de hoy, y 3 de las recepciones son 2 millones de la vacuna de Sinopharm, que viene de China, que además tiene una característica que charlábamos con la gente de logística, con Juan Pablo Saule, que es el coordinador de logística, y todo el equipo de logística del operador logístico, el volumen, ¿no es cierto? Las vacunas de AstraZeneca son multidosis y las vacunas de Sinopharm son monodosis, así que en cada conservadora son 800 dosis versus 5.000, así que estos 2 millones requieren un trabajo logístico realmente importante. Es un círculo virtuoso que empieza cuando ustedes ven cada avión que llega, desde que se desaduana, que se recibe, que se traslada, que se realizan todos esos controles hasta que llegan los operadores logísticos, se controla nuevamente, inician los trámites para autorizar el uso con ANMAT, con el INAME, y se acondicionan para distribuir. Es una semana de recepción récord de vacunas y de distribución récord, y también, por supuesto, la recepción en las provincias y la aplicación va siendo récord en ese sentido. Así que una de las cosas que son importantes de mencionar es, por supuesto, el trabajo en conjunto entre todas las áreas que se requieren para poder recibir y distribuir, la recepción en las provincias y ese trabajo nación, provincia y municipios para que lleguen la mayor cantidad de dosis posible, lo antes posible, y se apliquen lo antes posible. Siempre la pregunta es hasta cuándo se va a poder seguir escalando, y hasta ahora, cada vez que llega un número más importante de dosis y se pone a prueba el circuito de recepción, de distribución y de aplicación, nuestros equipos, todas estas partes que comentamos, siguen pudiendo dar respuesta con un esfuerzo enorme, así que el inmenso reconocimiento a cada una de las áreas que está trabajando en ese sentido, y el reconocimiento a las provincias y, por supuesto, a la población que espera su turno, que se acerca al vacunatorio y que seguimos con este proceso de vacunación, el más grande de nuestra historia. Ya tenemos recibidas en esta entrega, llegamos a los 25 millones, de los cuales, quiero decir, para el martes vamos a haber podido distribuir 24.921.000 dosis en función de esto que estamos charlando. Llegan las dosis, se acondicionan y se distribuyen para que siga ese círculo en cada una de las jurisdicciones, así que en pleno proceso de trabajo. También hoy tenemos la renovación del decreto de necesidad de urgencia, que se prorroga en el mismo sentido hasta el 9 de julio, con las áreas de alarma, de alto, bajo y mediano riesgo en función de esos indicadores, y con la, por supuesto, potestad y el trabajo articulado con las jurisdicciones para monitorear esos indicadores e implementar allí donde se ve un aumento del número de casos, medidas intensificadas, localizadas y transitorias, lo más oportuna posible para disminuir la posibilidad de seguir aumentando los casos o interrumpir ese aumento. Tenemos la buena noticia que después de semanas de mucha preocupación, tenemos un alivio, tenemos los indicadores con los aglomerados urbanos que están estabilizándose en el descenso. Tenemos también el mensaje de comunicar, sostener los cuidados, que ese alivio, esa disminución que ahora se está viendo en las camas de terapia intensiva también, que dejaron de aumentar y que por primera vez va disminuyendo esa tensión para poder sostenerlo y profundizarlo también, ese descenso. Es muy importante sostener los cuidados, la menor cantidad de actividades posibles con el mayor cuidado posible, y también obviamente viendo cómo es la situación epidemiológica en los lugares de residencia para poder seguir las recomendaciones.
y desde el punto de vista de nuevas llegadas están también saliendo vuelos de aerolíneas argentinas a Rusia para traer dosis de componente 1 y de componente 2. Estamos ya con las confirmaciones de los vuelos de este fin de semana para que a partir del lunes podamos empezar a recibir, y también con la expectativa y el compromiso de la Federación Rusa y del Fondo Ruso y de Gamaleya, después de 2 reuniones virtuales que tuvimos con la asesora presidencial Cecilia Nicolini, de acelerar el ingreso no solo de componente 1, sino también del componente 2 para seguir completando los esquemas de todas las vacunas en todas las personas que hayan iniciado su esquema de vacunación. Y la otra buena noticia es que acabamos de firmar un contrato con Sinopharm por 24 millones de dosis que van a empezar a llegar a partir de julio y que esperamos recibirlas lo antes posible para seguir escalando el proceso de vacunación, para alcanzar a la mayor cantidad de personas lo antes posible y seguir completando esquemas mientras nos seguimos cuidando, mientras durante el invierno todavía fortalecemos los cuidados para que se sostengan el número de casos o sigan disminuyendo, y sobre todo este rol que tiene la vacunación en este momento de disminuir las hospitalizaciones y las muertes para poder llegar a septiembre con una población, un porcentaje de la población vacunada, un porcentaje importante de la población vacunada, y ya podamos con las temperaturas más cálidas y ese porcentaje de la población vacunada empezar a ver un beneficio y un impacto positivo ya más claro y un alivio importante. Así que quedamos abiertos a las preguntas. Juan Pablo Saule es el coordinador de logística y la doctora Sandra Tirado es la secretaria de Acceso a la Salud, que están trabajando en el Ministerio. Ministra, buenas noches. Mi nombre es Gabriel Gamarra, de la Televisión Pública. 2 preguntas en una. La primera: la Argentina está evaluando la combinación de vacunas de diferentes marcas, primera dosis con respecto a la segunda dosis. ¿En qué situación está esa evaluación? Y también quería preguntarle acerca de los cupos. Las fronteras están cerradas. Aquellas personas que salieron del país y tienen pensado ingresar en el corto tiempo por esta nueva cepa Delta, se está evaluando los cupos diarios. Si ya se sabe la cantidad de personas que pueden ingresar del exterior hacia la Argentina. Gracias. Sí, el mundo está evaluando la posibilidad de intercambiar distintas plataformas. Desde un primer momento se sabe que esa puede ser una posibilidad, no solamente en función de disponibilidad de vacunas, sino también en función de las hipótesis de inmunogenicidad y que pueden ser inclusive más inmunogénicas, lo mismo que los intervalos. Se están estudiando los intervalos y se sigue generando evidencia en función de cuál es el intervalo que genera más beneficios entre las dosis, así que desde ese punto de vista, buscando información, intercambiando experiencias con los países que ya están intercambiando vacunas, trabajando con los laboratorios productores para tener esa información, y la Comisión Nacional de Inmunizaciones el miércoles que viene va a tener otra de las reuniones que viene teniendo periódicamente. No es que toma una decisión la Comisión Nacional de Inmunizaciones, sino que genera una recomendación, luego se consensúa con las 24 jurisdicciones y luego el Ministerio de Salud de la Nación toma, genera la recomendación final. Así que evaluándolo, en principio lo que se está haciendo en Argentina es completando los esquemas de vacunación con las vacunas con las que se inició. El único punto que tenemos cierta atención es el segundo componente de la vacuna Sputnik V, que si en esta semana podemos recibir un número importante de dosis, esa atención se libera, y como nos comprometimos vamos a seguir trabajando en completar los esquemas y por supuesto que siempre evaluando esa evidencia científica para tomar esa decisión. Y en relación al ingreso y a las fronteras, hay información para recordar que está vigente, que es que la frontera está cerrada para extranjeros, el turismo extranjero está cerrado, quienes pueden ingresar al país son argentinos o residentes y siempre tienen que tener su PCR antes de embarcarse, hasta 72 horas antes, se tiene que hacer el test de antígeno al ingreso. Si es positivo el test de antígeno, se aísla en un hotel, se hace la secuenciación genómica para ver si es una variante de preocupación, y si es negativo, la
estas personas deben hacer su aislamiento, su cuarentena de 7 días con una PCR al alta, para levantar esa cuarentena. Eso es fundamental, eso debe ser gestionado, controlado por las jurisdicciones y lo mismo la PCR tiene que ser también estar a cargo de las personas que regresen al país. Lo que se va a definir ahora y por este motivo en relación a minimizar el riesgo o retrasar lo más posible, como se viene logrando hasta ahora, el ingreso de la variante Delta, que ya está circulando en más de 70 países del mundo, es disminuir ese cupo hasta también el 9 de julio, donde se va a reevaluar a 600 personas y darle la potestad a las jurisdicciones de que ese aislamiento que deben hacer los ciudadanos que regresen entre el 1 de julio y el 31 de agosto pueda ser también en hoteles, en algún lugar que defina la jurisdicción en función de su potestad para tener más seguridad de ese cumplimiento, porque se está viendo que ese cumplimiento es subóptimo. Si bien 6 de cada 10 personas lo están cumpliendo, que 4 personas de cada 10 no lo cumplan genera preocupación y bueno, genera medidas de control extra para poder minimizar esa situación y por supuesto los controles y las denuncias por incumplimiento, las sanciones también se van a intensificar. Volvemos a pedirle a la población que minimice las salidas al exterior, sobre todo los lugares donde hay circulación de variantes de preocupación o de interés, generan un riesgo individual y generan un riesgo sanitario y quien lo tiene que hacer y quien regresa que cumpla el aislamiento porque bueno, son situaciones que nuevamente generan un riesgo importante, por eso están estas medidas para minimizar ese riesgo. Buenas tardes, ministra. Cristian García de Canal 9. Por un lado, si está confirmada la cantidad de vacunas para la semana próxima, la cantidad que ingresarán de diferentes vacunas, especialmente del componente 2 de Sputnik, teniendo en cuenta que hay mucha gente que cumple con los 3 meses antes del 30 de junio. Y en ese caso, si no se logra completar, ¿qué va a pasar con esa gente? Y por otro lado, ¿qué otras medidas preventivas van a tomar más allá del ingreso a nuestro país para prevenir justamente la variante Delta? Es exactamente lo que acabo de decir. Cuando sepamos la cantidad de dosis que lleguen de cada componente, lo vamos a informar. Están saliendo los aviones y lo que sabemos es que están en la etapa final del control de calidad. Cuando está ese control de calidad y llega la información de la cantidad de dosis, lo informamos. Estamos esperando un número relevante de dosis como para poder bajar esa tensión que están con este periodo de los 3 meses de intervalo recomendado. Si no llega, lo que vamos a hacer es seguir trabajando para que llegue lo antes posible y explicarle una vez más a la población que si se prolonga una semana o 2 semanas, esa situación obviamente que no es la ideal, pero no es que se pierde la inmunidad o cuando reciben la vacuna no se genera el beneficio de la segunda dosis, así que vuelta a explicar eso para transmitir la mayor tranquilidad posible, para decir que esperamos, tenemos la expectativa que llegue un número importante y que cuando sepamos cuántas son lo vamos a comunicar como venimos haciendo siempre, y las medidas de cuidado son exactamente las mismas que venimos diciendo desde el día 1, esos 2 metros, el barbijo, el tema de saber que los espacios cerrados, con reuniones sociales, con menos cuidados, siguen siendo las fuentes de infección más frecuentes en todas las investigaciones epidemiológicas y que con el invierno esa dinámica de transmisión se favorece en relación al virus y si tenemos una variante que es más transmisible se favorece aún más. Así que todo lo que signifique cuidados va a ser un factor muy relevante para que si ingresa alguna variante o aumenta el número de casos, podamos intentar minimizar ese impacto. Así que además de las medidas del control de las fronteras, de las medidas de aislamiento, del fortalecimiento de los controles y de las medidas de cuidado, por supuesto que monitorear la situación epidemiológica para que si en algún lugar del país, en algún departamento, en un aglomerado urbano, identificamos un aumento del número de casos, se implementen las medidas para disminuir la circulación de personas en forma intensiva, transitoria y localizada, lo más oportuno posible para poder disminuir el número de casos. ¿Qué tal, ministra? Buenas noches. Aquí Jorge Moure de Radio Mitre. La consulta tiene que ver con las declaraciones que hizo el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, quien manifestó que no hay dudas que tenemos por delante una nueva ola. Si coincide con esa apreciación que hizo su par de salud
Y por otro lado, ¿qué opina al respecto de las restricciones, por lo menos o medidas que dio a conocer en las últimas horas la ciudad de Buenos Aires, con la apertura, ¿no?, de algunos sectores, si realmente favorece, alienta a estos indicadores que usted acaba de señalar que han bajado en las últimas semanas? Muchas gracias. Gracias. Sí, la verdad es que la mayoría de las veces coincidimos con el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires en relación a la mirada de la situación epidemiológica y de las acciones sanitarias. Está claro, y es lo que decimos también desde el Ministerio de Salud de la Nación y discutimos en el Consejo Federal de Salud, con el aumento de la circulación de personas, aumenta el número de casos. Lo que nosotros tenemos como oportunidad, y es también algo bien relevante, es que con un porcentaje de la población, sobre todo un porcentaje muy alto de la población de más riesgo que ha iniciado su esquema de vacunación y con casi el 40% de las personas mayores de 60 años que ya ha completado su esquema de vacunación, la posibilidad de tener el número de hospitalizaciones y el número de fallecidos que en las olas anteriores disminuye. Por eso es tan importante, y en eso también lo transmite el doctor Quirós y cada ministro y cada ministra de cada provincia, que tratemos de maximizar los cuidados para poder avanzar lo más posible con la campaña de vacunación, para que aunque tengamos casos, esos casos no se traduzcan en tanta tensión del sistema de salud, en hospitalizaciones y en muertes. Lo que estamos viendo en el Reino Unido o en Israel es justamente eso, en lugares donde tuvieron campañas de vacunación rápidas y exitosas, con confinamientos importantes, cuando las personas circulan, empiezan a aumentar el número de casos, fundamentalmente en personas no vacunadas o fundamentalmente en situaciones de brote con mucha exposición. Entonces, eso es esperable. Lo que nosotros necesitamos es minimizar la hospitalización y la muerte, porque no hay ninguna vacuna que pueda interrumpir la circulación de un virus respiratorio. Así que es por eso seguramente que el doctor Quirós dijo que vamos a tener un nuevo aumento del número de casos en junio y julio. El aumento de la circulación de personas lo marca seguramente, el invierno lo marca. Por eso no solo tenemos que avanzar con la vacunación, sino fortalecer muchísimo los cuidados para que ese aumento sea lo menor posible, tenga el menor impacto posible en hospitalizaciones y fallecimientos. Ministra Maya de IP Noticias, yo quería preguntarle también, en base a los dichos de Quirós, de esta tercera ola que él dice que va a suceder, si se va a no fomentar el turismo interno en las vacaciones de invierno. La realidad es que la circulación de personas, tanto entre, en un aglomerado urbano como entre jurisdicciones, sobre todo entre jurisdicciones de alto riesgo, de alarma, es un riesgo, así que una vez más, lo que nosotros necesitamos es minimizar lo más posible la cantidad de casos, hacer el esfuerzo lo más rápido posible, lo antes posible, para que se pueda llegar a una incidencia que permita con menos riesgo generar algún tipo de turismo. Eso de vuelta es algo que ustedes se los repetimos todo el tiempo, es muy dinámico. La situación epidemiológica es muy dinámica y también es muy diversa, así que la recomendación más fuerte es primero minimizar los viajes al exterior, a donde circulan variantes de preocupación, y después también ir monitoreando cómo está la situación epidemiológica para ir definiendo la posibilidad de tránsito interjurisdiccional. Muchas gracias.